Hola querida comunidad del internet, hoy les traigo más contenido sobre skins. En verdad la universidad me deja sin poder entrar a YouTube, pero aquí les traigo un iceberg sobre teorías de Sid Jenkins, uno de los personajes más memorables de la primera generación y más queridos por el fandom. Sin más por el momento comenzamos. 1. Sid no es torpe, solo tenía baja autoestima. Desde la primera vez que lo vemos tambalearse torpemente en una fiesta, Sid Jenkins parece habitar un espacio incómodo entre el deseo y la ineptitud. Sin embargo, su torpeza no es meramente física o social. Es la manifestación externa de un paisaje interno devastado por una profunda y encubierta baja autoestima. Cada tropiezo, cada palabra atropellada, cada mirada al suelo, es un síntoma de una creencia nuclear que gobierna su psique, la de no ser merecedor de amor, éxito o incluso de una felicidad sencilla. Esta convicción, operando desde las sombras, es el verdadero arquitecto de su perpetuo autosabotaje. La evidencia más cruda de esta creencia se despliega en su vida afectiva. Su obsesión por Michelle y luego por Cassie, lejos de ser un amor saludable, está teñida de una devoción que raya en la autoflagelación. Él se entrega a la búsqueda de la chica más esquiva y emocionalmente dañada, porque en el fondo, cree que solo un amor obtenido con un sufrimiento titánico podría estar a la altura de su propio sentido de indignidad. Cassie, con su fragilidad etérea y su tendencia a la autodestrucción, se convierte en el espejo perfecto de su propia miseria. No se persigue a una persona, sino a una confirmación. La de que él es el único capaz de rescatarla, porque solo en el papel de salvador de alguien más roto que él puede encontrar un atisbo de valor propio. Esta dinámica se repite en todos los ámbitos de su vida. Su pereza académica y su fracaso escolar no son simple indolencia, sino un rechazo al éxito. Es más seguro no intentarlo que intentarlo y, en el caso, improbable para su mente, de triunfar, tener que enfrentarse a la abrumadora ansiedad de ser un fraude o de no poder sostener ese logro. El éxito exige una autoimagen sólida que Sid no posee. Al final, la torpeza de Sid es el lenguaje de una convicción tóxica. Es la representación física de un hombre que se cree intrínsecamente defectuoso y que, por consiguiente, orquesta inconscientemente su vida como una profecía autocumplida. Su realidad no es más que el eco amplificado de ese susurro que lo acompaña desde las profundidades. No eres suficiente. Y en ese mundo, el tropiezo no es un accidente, sino la postura más honesta y natural. 2. La dependencia hacia Tony. La trayectoria emocional de Sid Jenkins no es una simple sucesión de afectos, sino una trágica transferencia de dependencia. Su identidad opera bajo un axioma existencial: no puede sostenerse por sí mismo. En el ecosistema social de Bristol, Tony Stoneham fue su primer acercamiento. Tony no era solo un amigo, era el arquitecto de su realidad, el narrador de sus ideas y el juez de sus acciones. Sid orbitaba alrededor de él, extrayendo de su carisma y su audacia un sentido de propósito prestado. Su autoestima era un reflejo pálido de la aprobación de Tony. Cuando Sid intentaba desviarse del guión, como en sus torpes intentos de coquetear con Michelle, su inseguridad lo delataba, porque en el fondo, no deseaba a Michelle por ella misma. La desaparición abrupta de este personaje, tras el atropello, sumerge a Sid en un vacío existencial aún más profundo que el que dejó la muerte de su padre. Tony, ahora vulnerable y ajeno, ya no puede cumplir su función de faro. Es en este desamparo radical cuando la figura etérea de Cassie se transfigura de una peculiar obsesión a la nueva tabla de salvación. Sid no se lanza a buscarla por un amor maduro y consciente, sino por una necesidad visceral de llenar el vacío que Tony ha dejado. Cassie deja de ser la chica rara y adorable para convertirse en un símbolo, en la encarnación de una redención que él proyecta fuera de sí mismo. La misión de encontrar a Cassie en Londres, y posteriormente en Nueva York, se reviste de la épica de un viaje heroico, pero en su núcleo, es una huida. Es la creencia de que si consigue alcanzar a esa chica, si logra poseer su amor incondicional, entonces su vida dejará de estar rota. Ella, con su wow, Sid y su aparente aceptación total, se presenta como la antítesis del juicio constante y la presión que representaba Tony, pero cumple la misma función: darle un rumbo y un propósito externo. Esta transferencia no sana su dependencia. La relación que vislumbramos no se basa en una igualdad de condiciones, sino en la misma dinámica de necesidad y salvación. Es profundamente revelador que, en su última escena, Sid no tome la decisión de manera autónoma. Es Cassie quien, con un ultimátum, ¿vienes?, activa el mecanismo. Él la sigue, como siempre siguió a Tony. La obsesión ha mutado de objeto, pero el patrón permanece intacto.
Sid Jenkins, el eterno náufrago, siempre necesita encontrar un barco al que agarrarse, porque ha renunciado por completo a aprender a nadar. Su tragedia no es el amor no correspondido, sino la incapacidad de concebir una identidad que no esté definida por la devoción hacia otro. 3. Sid desea a Michelle no por ella, sino por ser el premio que validaría su estatus al lado de Tony. Como lo mencioné en parte de la teoría anterior, la obsesión de Sid por Michelle no nace del deseo auténtico hacia ella como persona, sino de una lógica distorsionada donde ella funciona como el símbolo último de validación en el universo que Tony gobierna. Ella encarna un ideal de belleza, popularidad y deseabilidad que Sid, desde su rincón de torpeza e inseguridad, percibe como inalcanzable. Por ello, poseer su afecto no representaría una conquista amorosa en el sentido genuino, sino una transacción de estatus. Sería la prueba definitiva, irrefutable, de que él, Sid, es digno de ocupar el lugar que codicia al lado de Tony. Esta dinámica se hace dolorosamente evidente en las interacciones del triángulo. Sid no mira a Michelle con la misma ternura vulnerable con la que luego observará a Cassie. La mira con la ansiedad del coleccionista que anhela la pieza principal de su vitrina. Cada vez que Tony le ordena o sugiere que se aleje de Michelle, la reacción de Sid no es la de un hombre que lucha por un amor prohibido, sino la de un subalterno al que se le niega un derecho que cree haber ganado por su lealtad. Su deseo se intensifica precisamente porque Tony lo pone en bandeja y, acto seguido, lo retira. Michelle se convierte en el premio que el líder ofrece y niega caprichosamente, reforzando la posición de cada uno. Cuando ella, vulnerable y confundida tras la traición de Tony, se acerca a él y le ofrece una posibilidad real, la auténtica naturaleza del deseo de Sid queda al descubierto. Él la rechaza. Porque en el instante en que se le entrega sin la mediación ni el permiso de Tony, pierde instantáneamente todo su valor. La magia de la validación se desvanece. Ya no se trata de superar a su amigo o de ganar su juego, sino de enfrentarse a la realidad de una relación con una persona de carne y hueso, con sus propias expectativas y fragilidades. Y para eso, Sid no está preparado, porque nunca fue sobre Michelle. Fue siempre sobre Tony. 4. Su padre no se fue por un infarto. La muerte del padre de Sid es el epicentro emocional de su universo en crisis, un evento presentado como un infarto fulminante, un accidente trágico pero médico. Sin embargo, una lectura más oscura y conspirativa sugiere que esta versión es una construcción frágil, un edulcorado relato que Sid y su madre han acordado mantener para ocultar una verdad más siniestra, la posibilidad de un suicidio. Esta teoría no surge de la nada, sino de las grietas en la narrativa oficial y de la psicología fracturada del propio Sid, cuyo duelo no parece el de un hijo que perdió a un padre, sino el de un cómplice que carga con un secreto innombrable. Las evidencias circunstanciales comienzan con la naturaleza misma del evento. Un infarto en un hombre de mediana edad es común, pero la absoluta falta de detalles o de un contexto de salud previo resulta sospechosa. La muerte es demasiado limpia, demasiado conveniente en su tragedia, como un guión que cierra abruptamente una historia sin dejar cabos sueltos. Pero el verdadero campo de pruebas es el comportamiento de Sid. Su reacción tras el descubrimiento del cuerpo no es solo de dolor, sino de un horror paralizante, de una culpa que parece exceder la pena natural por una muerte accidental. Su posterior espiral autodestructiva no es solo duelo, es la punición de alguien que se cree responsable de algo más que no haber estado allí. Que sí, encontró no solo un cuerpo, sino una nota, o una escena que dejaba pocas dudas sobre la intencionalidad del acto. La forma en que se aferra a la memoria idealizada de su padre, negándose a verlo con claridad, sugiere un esfuerzo activo por enterrar una versión más dolorosa y compleja de la verdad. Esta teoría redefine por completo la relación de Sid con su padre y con su propia culpa. La escena en la que yace junto al cuerpo en el suelo trasciende la ternura macabra y se convierte en un pacto de silencio. El suicidio, de ser cierto, sería la última y más devastadora lección de su padre. Una lección sobre el escape, la desesperanza y el abandono. Sid, al ocultarlo, no solo está protegiendo la reputación de su padre, está encerrando en su interior la semilla de esa misma desesperación, condenándose a repetir el ciclo de huida, pero sin tener el valor o quizás, la convicción para llegar al mismo final. El fantasma en la casa de Sid Jenkins no es el de su padre, sino el de una verdad que podría ser mucho más insoportable que la muerte misma. Y se los juro a manera personal que este capítulo es de los más tristes, pues después de su reconciliación pasa lo más traumante para Sid. Voy a chillar otra vez. 5. La muerte de Sid en Nueva York. Y aquí estamos con una de las teorías más famosas del internet, que rueden los rollos.
El viaje a Nueva York con Cassie, esa imagen final que la serie nos ofrece como un atisbo de esperanza, es en realidad el preludio de la caída definitiva. La teoría de la muerte por sobredosis no surge como una conjetura gratuita, sino como la conclusión lógica y trágica de todos los patrones que definen la vida de Sid Jenkins. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, se convierte en el espejo amplificador de su propio vacío existencial. Un vacío que, una vez agotado el hechizo inicial de la huida, se revela en toda su crudeza. La relación con Cassie, construida sobre la base de la idealización y la necesidad patológica, estaba condenada al colapso en el momento en que la realidad sustituyera a la fantasía. Cassie, con sus propios demonios y su fragilidad constitutiva, no podía ser la salvadora perpetua de Sid. Cuando ella finalmente lo abandona agotada por la carga emocional de sostener a alguien que se niega a sostenerse a sí mismo, o tal vez recayendo en sus propios trastornos alimenticios, el mundo de Sid se desintegra por última vez. Este abandono es cualitativamente diferente a todos los anteriores. No es la pérdida de un padre, ni de un amigo, sino el fracaso del único plan de salvación que creyó viable. Es la confirmación absoluta de su indignidad y su incapacidad para ser amado. En las calles de una ciudad que es un monumento a la indiferencia, Sid se encuentra más solo que nunca, sin Tony que lo guíe, sin Cassie que lo redima, y sin la más mínima estructura interna para enfrentar el desamparo. Es entonces cuando su historial de conductas autodestructivas encuentra su expresión más letal. A lo largo de la serie, Sid utiliza el alcohol y las drogas no como herramientas de diversión, sino como anestesia frente al dolor. Es un consumo pasivo, de quien se deja llevar por lo que hay en el ambiente, reflejo de su personalidad sumisa. Sin nadie que lo modere o lo frene en una ciudad inmensa, esta tendencia se convierte en una sentencia. La sobredosis no es un acto suicida consciente, sino la culminación de una inercia de auto-odio. Es la torpeza final, el último y más definitivo tropiezo. En un callejón de Manhattan o en el cuarto de un hostal barato, Sid simplemente deja de existir, no con un gesto dramático, sino con la misma pasividad con la que vivió. Su muerte es el eco silencioso de una vida que siempre buscó salvarse en los demás, porque nunca aprendió a encontrar una razón para salvarse a sí mismo. Es el epílogo que la serie no se atrevió a mostrar, pero que la lógica implacable de su personaje hace inevitable. Y bien, llegamos al final de este iceberg. Cuéntenme qué piensan de estas teorías, cuál creen que sea real o cuál realmente no debería ser cierta. Los escucho, más bien los leo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, adiós.